¿Qué es la que hay, familia? En el episodio de hoy me siento con Liliana Albizu, quien es fundadora y head planner de Handcrafted Weds. Y comenzamos el episodio hablando sobre sus años creciendo con una mamá científica, cómo conoció el empresarismo cuando entró a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón, el primer acercamiento que le hicieron para coordinar una boda en el 2010 y cómo eso dio paso para que abriera Handcrafted Weds en el 2015. También hablamos sobre cómo descubrió el nicho de las bodas de destino, particularmente para familias puertorriqueñas viviendo en el extranjero, el impacto económico que tiene este nicho para la economía de Puerto Rico, la importancia de crear experiencias únicas y memorables tanto para la novia, pero para su familia y sus invitados, la importancia de crear sistemas estandarizados para el éxito de tu empresa, cómo ha logrado crear grandes relaciones con sus suplidores, la importancia de tener plan B, particularmente si estás haciendo eventos en Puerto Rico, y cómo podemos crecer la industria para tener un mayor impacto económico en nuestra isla. Para mí fue un episodio increíble, donde descubrí no solamente el tamaño de esta industria, pero cuánto puede impactar la economía de Puerto Rico traer no solamente bodas, pero eventos de destino. Así que espero que se disfruten la conversación. Liliana Albizu, ¿cómo estamos? Muy bien, todo súper. Gracias por tenerme aquí. Oye, un placer. Llevamos un café, ya llevamos un podcast. Estuvimos aquí hablando de un montón de cositas, pero súper agradecido que estés aquí. Igualmente. Siempre, como te he compartido, que me gusta mucho el contenido que tienes, me gusta la consistencia que has tenido también y súper contenta y pompeada por estar aquí. Oye, igual creo que lo hablamos un poquito en el pre-podcast session, pero Handcrafted Weds, lo que has creado, particularmente lo que quizás no sé cuánto hablemos en el podcast, pero el lado de que una industria que estaba creciendo cuando tú entras, una industria que todavía está creciendo, que aporta mucho dinero a la economía de Puerto Rico. Yo creo que dineros que pocas personas vamos actually a entender, porque no entendemos cuántas bodas de destino se hacen, el efecto de bola de nieve que tienen todos los suplidores, porque no es solamente coordinador ni hotel, coordinador, hotel, suplidores, empleados de suplidores, quienes hacen los muebles de los suplidores, por poner un ejemplo de Aqua, de Javier, que estuvo aquí en el podcast. So, es una manera de, wow, que mucho dinero puede llegar a familias puertorriqueñas a través de eventos que en tu caso ni siquiera es ¿verdad? Para hablar el tema que no es solamente promocionándolo al gringo. Porque en tu caso no es ni al gringo, no es al extranjero de la realeza de España, ni Noruega, ni la persona que es multimillonaria en Estados Unidos. Estamos hablando de cómo vendemos experiencias puertorriqueñas a puertorriqueños que ya no están en la isla. Correcto. Y eso está bien cool. Sí, es bien interesante porque ahora mismo tenemos más puertorriqueños fuera de la isla que adentro de la isla. Son como 5 afuera. Hay un aproximado de 5 millones fuera de la isla, no solamente en Estados Unidos, por supuesto la mayoría en Estados Unidos, pero hay puertorriqueños en Latinoamérica, hay puertorriqueños en Europa, hasta en Japón, ¿verdad? Que sabemos. Y entonces, bajo esa realidad, pues entonces yo decido, después del huracán María, enfocarme en ese nicho. Dentro del segmento de bodas de destino, pues enfocarme en ese nicho, porque va un poco con los valores de amor patrio que yo tengo, y es bien bonito ver cómo las personas, no importa en qué país o ciudad estén, extrañan un montón a Puerto Rico. Así que qué mejor que recordarle que le gusta la comida, que le gusta la música, que le gusta las vistas de Puerto Rico, pues tener su boda aquí para showcase, para presentársela a su familia, a su otra familia que no es puertorriqueña, o a esa familia, porque son tercera, cuarta generación de boricua. Así que esa familia que no ha sido criada en Puerto Rico y que tal vez fue un abuelo el que vivió acá, y entonces ellos vienen a experimentar estas raíces que son de ellos, que lo sienten, entonces pues lo experimentan aquí en Puerto Rico. ¿Qué tenemos que conocer sobre tus años creciendo para entender quién eres hoy en día? Qué buena pregunta. Yo creo que yo vengo de una familia que siempre fue inclinada o es inclinada al servicio. Y eso para mí pues siempre estuvo presente
desde una crianza con valores cristianos, en la iglesia, siendo líderes, mis abuelos, mi mamá, mis papás, etc. Así que esa parte de liderazgo y de servicio siempre la he tenido bien inculcada en mí. Y entonces, pues yo siempre he sido embelequera, ¿verdad? Siempre me han dicho, ¿verdad? En mi crianza de si tú quieres hacer algo, pues hazlo, pues busca la forma. Mi mamá es científica, así que esa vena de research, esa vena de búsqueda y de hambre y de curiosidad, pues siempre la he tenido. Así que creo que esa base en mí ha hecho que lo que sea que haga, pues tenga que ver un poco con servicio, lo haga con pasión y entonces pues el trabajo duro, ¿verdad? El hard work y pues dejar un legado, eso ha sido parte también de mi desarrollo y de lo que hoy en día pues implemento en mi negocio. Me estabas contando que desde que entras a la universidad, parte fundamental fue entrar a la Cámara de Comercio, los capítulos universitarios. Sí. Fuiste presidenta a nivel nacional, estuviste envuelta en ese lado de empresarismo desde bien temprano. Yo creo que más o menos desde que te lo enseña la universidad, donde como tú llegas, que es donde quiero entender, ¿cómo se enciende esa chispa del empresarismo en tu vida? Bueno, haciendo un resumen, cuando yo era niña, habían unos campamentos de verano que uno se quedaba en Barranquitas, ¿verdad? En la denominación de la iglesia donde nosotros y mi familia pues va, pues ahí existen unos campamentos de verano que desde los 9 años tú te puedes quedar a dormir de domingo a viernes. Okay. ¿En dónde en Barranquitas? Por casualidad, mi familia es de allá. Es en el barrio Barranco de Barranquitas, en el campamento Morton. Ok. Entonces, pues, bueno, desde mis papás, ellos iban, y entonces pues ya mis papás nos fueron exponiendo a eso, y desde los 9 años yo empiezo a experimentar esos campamentos en donde te sacan de tu círculo de amigos y obligatoriamente te ponen en un grupo, ¿verdad? Dividen a las personas por grupo, y entonces pues de tu grupito de esa iglesia, pues a propósito dividen a la gente por grupo, los sacan de su grupo. Así que pues te tienes que desarrollar de esa forma. Igualmente, pasados los años, entonces salgo de escuela superior y entro a una organización sin fines de lucro, y esa organización pues se centra en ofrecer educación empresarial a jóvenes, y ahí me expongo a leer, a poder aprender para enseñar también, porque entonces luego pues yo pude ser tallerista y pude dirigir campamentos de empresarismo para jóvenes. Y entonces ahí empecé a abrirme y a ver esa otra cara otra visión del mundo. Entonces ahí pues desarrollé destrezas obviamente pues de ahorro, o sea, disciplina o hábitos pues de ahorro, hábitos de cómo puedo ser un emprendedor aún siendo empleado, cómo puedo tener experiencias extracurriculares que también aportan a mi educación. Así que eso me abrió un poco el pensamiento. Cuando uno es joven, pues definitivo que tú absorbes mucho, y entonces pues ahí tú puedes absorber lo negativo con malas influencias o absorber lo positivo, ¿verdad? Con eso. Así que pues empiezo a experimentar eso. Ya entonces yo estaba consciente de que yo quería eventualmente combinar lo que me apasionara, o sea, tenía que buscar esa pasión, tenía que buscar algo en lo que fuera buena, y tenía que buscar algo que me hiciera dinero, definitivo, ¿verdad? Esas 3 áreas. Así que pues seguí buscando. Después trabajé en agencias de publicidad, después trabajé en otros, ¿verdad? En otras áreas. Y no fue hasta que una prima me dice, tú eres como bien buena y organizando y todo, y tú siempre has trabajado como esto de eventos. Yo me caso en diciembre y yo quiero que tú seas mi maestra de ceremonia. Y yo, bueno, pues está bien, maestra de ceremonia, yo he hablado muchísimo. Y entonces, pues como 2 semanas antes de la boda, ella se sienta conmigo y me dice, no, pero es que aquí va el bizcocho y aquí va tal. Y entonces, como que para que yo me encargara del montaje y de ese proceso. Y yo, ¿qué? ¿Que tú quieres que yo te coordine esto?
Y entonces, pues me acuerdo en un food court, detrás de un papel de una bandeja. Entonces hicimos, ¿verdad?, todo el plan y demás. Entonces esa fue mi primera boda. Y yo me acuerdo de cada detalle. Yo hacía introspección, ¿verdad? Y me acuerdo de cada detalle de esa boda, de todo el proceso, ¿verdad?, del día como tal. Y pues me empezó a gustar. Y empecé a buscar información sobre eso. Así que por ahí empecé, ¿verdad? Desde niña hasta eso que te dije. Hay una intersección bien interesante, yo creo, en tu vida, Liliana, que me comentaste también que estudiaste en University Garden, sí. Así que vienes de una escuela laboratorio. Sí. ¿Qué fue tu especialidad en la escuela? Ahí a todo el mundo se le enfoca en ciencias y matemáticas, okay, porque eso es una escuela especializada en ciencias y matemáticas. Así que todo el que llega ahí, pues tiene que coger 2 ciencias, 2 matemáticas. Yo venía de colegio, así que pues ya yo estaba un poquito adelantada en ciertas materias, pero sí, o sea, eso es una escuela que a todo el mundo se le da bien fuerte a las ciencias y matemáticas. So, tú venías de un lado, o si hubiésemos conocido a Liliana hace 20 años, podríamos decir que tú ibas quizás por el lado de la academia. Estabas bien orientada, así estabas al lado educativo, ¿verdad? La educación, a la academia, sí. Era estudiosa, estofona, como la llamaríamos hoy en día, pero te lo comento y traigo este punto porque tu mamá también viene de ser científica, como estaba hablando. Viene de ser catedrática, me comentaste. Mi mamá fue catedrática por más de 30 años en Ana Geméndez. Uh-huh. ¿Cómo la estructura, la metodología, estos protocolos que tenía tu mamá, o quizás esta disciplina que tenía tu mamá, porque tenía unos protocolos, unos procedimientos para todo lo que hiciera basado en su profesión, impacta o influye en tu vida cuando tú vas a entrar en el mundo empresarial? Como que tú ves que eso es algo que hace la manera en cómo tú ves el empresarismo. Yo creo que tuvo influencia varias cosas. No solamente mi familia, y más allá de mi mamá por lo que nos pudiera enseñar directamente, era más con su ejemplo. Y también con mi abuelo, con mis familiares, que nunca fueron en línea recta. Sí tenían su trabajo, porque esa generación de que estaban 30, 40 años en el mismo trabajo, pero siempre fueron personas inclinadas a servir en diferentes áreas, a.k.a. tener cosas extracurriculares. Así que mi mamá, por ser científica, tenía que también hacer investigaciones, tener proyectos de investigación. Ella dirigió propuestas federales, wow, y grants y todo eso. Viajaba con estudiantes para exponerlos a las maestrías, a los doctorados, para que siguieran la línea de ciencia y no se fueran para medicina, porque mucha gente que en bachillerato, ¿verdad?, estudia ciencia, pues se va para medicina. Pero al ver esos ejemplos y luego también tener influencias de otras personas, yo siempre he sido muy sensitiva a que las personas que me rodean, la comunidad que me rodean, qué me puede aportar, ¿verdad? Y qué ejemplo yo veo, desde ejemplos de laborales, de familia, de pareja, ¿verdad? Siempre he tenido esa sensibilidad para absorber esas cosas. Así que pues fue como una combinación de varias cosas lo que me dirigió a irme por el empresarismo. Sí. Me hablas de la boda de tu prima. Uh-huh. La pregunta iba a ser, ¿verdad?, ¿cómo fue ese primer acercamiento? Pero ya tú lo diste. Así que es tu prima quien te hace el primer acercamiento a la boda. Para que fueras maestra de ceremonia, uh-huh, pero en el camino tú te enteras que realmente ibas a ser coordinadora. Pasa la boda. Funcionó, me imagino, porque sigue aquí. Sí, funcionó. ¿Qué de la boda a ti te enamoró? Como que, ¿qué elemento tú dijiste? Yo creo que mi futuro está aquí. Porque, si no me equivoco, esto es 2014. Wow, eso fue 2010. Esto fue mucho boda antes de tú ni siquiera empezar. Exacto. Ok. Porque en el 2014, sí, por lo que estuve viendo, tú das un curso a distintas pareja, damas, uh-huh, no sé, como pareja, que, sí, no, soon to be wedding, soon to be weds. Y tú dabas este taller que era cómo hacer bodas libre de estrés, stress-free weddings. Sí. Explícame cómo sucede este taller, porque yo creo que es como que este junte de tú decir, espérate, aquí hay un lado educacional, aquí hay un lado de negocio, pero ese pequeño evento termina catapultando lo que es Handcrafted Weds unos años más tarde. Sí, yo creo que qué interesante que mencionas eso. Siempre yo tengo de lema que una persona bien informada toma mejores decisiones.
Y es parte de lo que le digo a mis clientas hoy en día, pero también antes yo he vivido siempre con eso. Mi mamá es científica, por lo que siempre está haciendo research. Y así que pues siempre está el pensamiento de que tienes que tener toda la información para tener tolerancia con otra persona, para poder tomar tus decisiones, para, ¿verdad? Pues ir hacia adelante en la vida. Tienes que orientarte y educarte. Así que pues cuando yo empiezo Handcrafted, lo empiezo en el 2015 oficialmente. La incorporación. Exacto. Antes de eso hice muchísimas bodas, gracias a Dios, a todos mis primos que se fueron casando y fui aprendiendo. Lo hice de gratis. Tuviste un grupo focal y todo. Sí, definitivo. Casé como 4 primos. Y pues me fui orientando y aprendiendo. Ya entonces, cuando comienzo oficialmente Handcrafted, pues yo quiero ser diferente. Y yo estaba buscando cómo yo podía distinguirme ante... distinguirme. Eso es lo que todo empresario busca, ¿verdad? Cómo poder distinguir su marca. Así que pues yo comencé a hacer estos talleres educativos para novias y era para enseñarle cómo es el proceso, no para do it yourself, es cómo aprender a delegar, cómo aprender a organizarme para poder tener una boda sin estrés. Y entonces tuve la ayuda de Leonardo Cordero, de Leonardo Fifth Avenue. Uh-huh. Ese es uno de mis mentores también y cliente y amigo. Así que, pues, él me dio ese espacio y por 2-3 años hicimos ese taller allí para el segundo piso de la Ponce León. Ahora él tiene todo ese edificio. Antes era un primer piso, así que, pues, se hizo en el primer piso. Entonces, pues, eso fue en los primeros años de Handcrafted que yo estaba buscando esa diferenciación y pues lo que sabía pues era a través de la educación y exactamente diste en el clavo, era más educativo porque eso era lo que sabía. Entonces, sí, de ahí venía. Exacto. ¿Qué te enamoró de la industria? Porque, again, como estábamos hablando un poquito en el pre-podcast session o mucho en el pre-podcast session y un poquito en la conversación, hacías eventos tanto para la Cámara de Comercio, había hecho eventos para educación, ¿verdad? Educación empresarial. Uh-huh. Luego te mudas al ala de publicidad donde haces eventos para marcas comerciales. Sí. Tenías la experiencia, quizás de otros campos, campos más trendy, más lujosos ante el ojo, ¿verdad? Porque son las relaciones, las personas, las fotos, tu magazine que era esa época. Sí. ¿Por qué las bodas? ¿Qué te enamoró de ese sentimiento de tú unir una pareja y tú poder crear ese momento y esa experiencia? Hay varias cosas. Empezando por mis valores de lo que es el amor de pareja, el compromiso. Yo creo que cuando la gente tiene compromiso, en general, como de sociedad, como de amigos, de familia y luego entonces también pues de pareja, tenemos una sociedad mejor. Hay una sociedad que tiene responsabilidad los unos con los otros, que puede entenderse, que puede ser tolerante. O sea, el compromiso pues tiene muchas cosas detrás de eso. Así que yo creo mucho en el compromiso. Entonces, viniendo de eso, la parte de que pudiese tener algo propio y de que las personas pudiesen contar conmigo para pues yo darle un servicio, darle un producto, pues para mí eso fue bien bonito porque crea valor. Entonces, pues va con mis valores, crea valor a la sociedad. La gente realmente todavía se casa. Esa es una pregunta que me hacen mucho. ¿La gente todavía se casa? Sí. El 80% de los americanos, por un estudio, se casa. Se divorcian, pero se casan. Así que, ¿verdad? Así que, pues sí, las bodas fue un punto en donde no me sentía que estaba haciendo algo en vano, ya sea por sacarle dinero a una marca o aprovechándome de un consumidor, sino que pues era algo familiar. Yo conozco no solamente a la pareja, conozco a la familia, conozco la razón detrás de cada cosa y puedo tener una influencia positiva con ellos, enseñándoles desde cómo enfocarse en problemas que
que son importantes, que no son triviales. A veces las bodas caen en eso, ¿verdad? Así que en nuestra compañía hay un continuo adiestramiento de nuestro staff, por ejemplo, en donde, mira, todo gran proyecto tiene que empezar con un presupuesto. Yo no puedo empezar a brincar a que cómo envío la invitación, cómo envío. Y eso yo creo que es una enseñanza para esa futura pareja dentro de su matrimonio. En donde pues todo gran proyecto, ¿verdad? Pues tiene que empezar con una base, con una zapata, pues llámale el presupuesto, el objetivo, etc. Así que pues nada, las bodas me dan eso. Eso fue lo que conseguí, que era algo mío y yo podía pues dar valor. 2015, handcrafted e incorporado. ¿Cuándo encuentras el nicho de bodas de destino? Que yo creo que es donde aquí nos vamos a hablar y hablamos también un poquito de la economía para Puerto Rico. Pero cuando encuentras las bodas de destino, ¿cómo lo encuentras? Y rápido fue para la diáspora. Ese fue como que fue un punto que tú diste al clavo rápido y dijiste, por ahí nos fuimos. Pues no fue bien rápido. Yo le tenía miedo a ese segmento de bodas de destino. ¿Por qué? Porque pensaba que no estaba preparada al principio. Pensaba que no tenía una estructura. Pensaba, bueno, el síndrome del impostor, ¿verdad? Que eso nos pasa mucho. Pensaba que no estaba preparada. Así que pasa el huracán María. Yo decía, wow, todo se fue abajo, olvídate que tengo que cerrar este negocio, no veo luz. Y fue un turning point. Entonces, el huracán María pasa a septiembre y empiezo a recibir como en octubre, noviembre, muchas llamadas de parejas que son diáspora y que dicen, yo quiero aportar a Puerto Rico llevando mi boda. Y suena increíble, pero la gente literal me decía eso. Ya fuese novias, mujeres, que el novio era el boricua, o novias boricuas que es su novio, pero querían aportar a Puerto Rico a través de su boda. Y yo, ¡qué fascinante! Eso está brutal. Así que, pues, entonces empecé a buscar información y entonces, pues, empecé a darle la oportunidad a que, ok, pues esto puede ser un nicho y me puedo diferenciar de esta forma. Y entonces, pues, empiezo a buscar estudios. Es que hay más puertorriqueños afuera que aquí. Es que ellos se sienten más boricuas los que afuera. Tú sabes que hay paradas puertorriqueñas, todo el que vive afuera mínimo tiene una banderita en algún punto de su casa o de su carro. Entonces, pues, tiene ese sentido patrio que entonces yo puedo traer acá y, pues, no solamente le doy valor por mi servicio, por lo que significa la boda, etc. Es que puedo promover a Puerto Rico. Es que yo puedo aprender más que nadie de Puerto Rico y de su cultura y todo para enseñarle cómo incorporar eso a su boda. Entonces, pues ahí empecé. Fue después del huracán que fue ese shock de recibir tantas llamadas, porque fueron muchas, de personas que querían aportar. Bueno, después del huracán hicimos hasta grupos voluntariados. Y entonces con José Carlos, que sé que lo conoce, allá en Barranquita, nosotros pusimos a unos gringos de Colorado a cantar parranda y todo. Y entonces a llevar artículos de primera necesidad a diferentes casas. Fue como lo hicimos, ¿verdad? El concepto fue a través de parrandas y ahí le dábamos los artículos. Claro. Pero hasta eso llegamos a hacer después del huracán, porque había gente bien comprometida. Sí, me parece bien interesante y cogiendo un hilo que tú tiraste rápido ahí, es que la puertorriqueñidad o cuán boricua nos sentimos es un sentido de pertenencia bien particular en Estados Unidos. Y por eso hago una diferencia, porque yo no sé si... Yo creo que ser puertorriqueño sí tiene un sentido de tú nacer en la isla. Cuando tú eres puertorriqueño, porque tiene un sentido de la nación Puerto Rico. Cuando tú eres boricua, es un sentido de pertenencia. Claro. Entonces, y estoy bien claro que lo que acabo de decir es bien controversial. Pero tú puedes ser un boricua adoptado, que es lo que muchas veces. Aquí hay mucha gente que no son norteamericanos. Yo esta semana casualmente conocí a un argentino que conozco que es argentino porque tenía un acento muy particular que no daba pie con bola. Claro. Y cuando le pregunto me dice, bueno, yo soy de Argentina, pero soy más de acá que de allá. Y nosotros adoptamos personas. Igual que otras naciones nos adoptan a nosotros y adoptan cualquier país, pero hay personas que se sienten boricuas. No pueden ser puertorriqueños porque no nacieron aquí, pero se pueden sentir boricuas.
Eso pasa mucho. Puerto Rico tiene mucho de eso. No solamente desde los artistas que conocemos muchísimo, pero también hay un third generation, hay una tercera y cuarta generación donde los abuelos fueron los que vivieron acá. Y pues por esa migración que ocurrió para Nueva York, para los estados sí, Nueva York, Filadelfia, norte, Chicago. hasta Massachusetts, exacto. Boston. Pues ahí es que ellos se crían. Entonces los de Estados Unidos es una cultura en donde pues tú vas a estudiar fuera de tu hometown, así que pues luego haces tu vida en otros estados. Así que pues hay mucho boricua y me gusta mucho esa forma de verlo, ¿verdad? De puertorriqueños y de boricua. Es la manera en que evitamos también que nos quemen y a la misma vez cada cual tener su identidad, que no es nada malo. Como que yo a veces pienso que esta pelea de la diáspora, el boricua, no, también yo tengo un issue, ok, los que están en Nueva York, particularmente para hablarle de un New Yorican, que es una generación de terceros, cuartos, quintos puertorriqueños que están naciendo en esta época, tienen unas costumbres y un comportamiento bien diferente al de nosotros. Sí. Y con todo y eso, yo estoy bien claro que esa gente aprecia más Puerto Rico que nosotros. Sí. Porque no lo tienen. Sí. Porque Puerto Rico no es tu día a día, no son los problemas cotidianos, es lo que mi abuela y mi papá me decían que era Puerto Rico basado en un sentido de nostalgia. Es nostalgia. Que es muy poderoso. Sí. Entonces, hasta cierto punto yo encuentro que ellos quieran ser puertorriqueños, pero para mí son New Yorkers porque tienes unas costumbres bien diferentes a nosotros, cómo te comportas, cómo hablas, tus cultura, experiencias, viviste desde un sentido de comunidad mucho más fuerte que nosotros por la misma segregación y discriminación que tiene Estados Unidos hacia cualquier persona que no es norteamericana, estadounidense. Claro. Pero a la misma vez, yo tengo muchas curiosidades de esa comunidad. Por eso es que tampoco yo siento que es justo para ellos que los encajonemos como puertorriqueños, porque ellos también tienen muchas cosas culturalmente que nosotros tenemos que aprender. Sí. Yo he estado fascinado en el último año en entender cómo la cultura de Puerto Rico se ha inculcado en una cultura de Nueva York, que es la New Yorican. Y cuánta gente ha salido de ahí. Un Lin-Manuel Miranda, un Luis Guzmán, un Benicio del Toro que se cría en aquella, más o menos ahí, una Rita Moreno que se desarrolla en Nueva York. Exactamente. Esa gente tiene un montón de cultura que nosotros no entendemos. Una Toñita, por utilizar un elemento cultural. Un montón de cosas que nosotros no tenemos, que nosotros no entendemos. Pues porque ellos tienen que ser como nosotros y nosotros no podemos ser más como ellos. Es bien interesante y también es otra generación. O sea, esa generación de puertorriqueños de los 60, 70, 80 es diferente. Esos que emigraron tenían otras necesidades. Entonces, pues sí, de la necesidad sale la invención también. Y entonces, pues vemos como muchos de ellos se desarrollaron en las artes, en diferentes áreas. Hoy en día, desde el 2000 para acá, hay otra generación de diáspora que es la generación de profesionales, de jóvenes profesionales que tienen mejor poder adquisitivo, porque se fueron allá para estudiar y continuaron allá, o se fueron, justamente después del huracán María también, se fueron por mejores oportunidades económicas, porque ya habían estudiado aquí, vieron que las ofertas de empleo llegaban hasta un tope salarial o, ¿verdad?, de ingreso, y pues se fueron en busca de mejores oportunidades. Así que pues vemos a una diáspora que vive en ciudades grandes o que trabaja, aunque vivan en suburbios, trabaja entonces en ciudades grandes. Vemos a una generación que está acostumbrada y es normal para ellos viajar. Así que hace sentido ellos o hacer su boda viajando en un destino, o regresar a casa porque es lo que conocen, tienen familia acá, y también pues quieren mostrarle esa cultura de donde ellos vienen a esa otra familia que no es puertorriqueña. Así que pues tenemos las terceras generaciones de esos migrantes de 60, 70, 80, que posiblemente sí son nietos o bisnietos. Y también pues tenemos a la nueva generación que son profesionales y pues entonces también está regresando. Y es algo bien bonito, no solamente en Estados Unidos, sino los puertorriqueños están en Latinoamérica. Yo he tenido clientes de Perú, de Argentina, México, de Alemania, de Londres, de España y hasta de Suiza. Wow. Así que están y viviendo. Entonces, pues es normal para nuestra generación
millennials que ya están en sus 30s y entonces ahora los Zetas que ya están empezando los late 20s. Es normal viajar y es normal decir, bueno, pues hago una boda de destino porque es bien accesible, es bien fácil como pudiésemos pensar. Es bien fácil cuando contratas a Liliana. Entonces tienes un stress-free sí, wedding. Por favor. Siempre. Mira, me parece interesante porque tú venías de hacer bodas de tus primos, como estábamos hablando, y bodas que eran en Puerto Rico. Sí. ¿Cómo cambia el andamiaje, ¿verdad? La preparación cuando tú empiezas a tener bodas de destino? Porque pienso, y aquí desde el total desconocimiento de alguien que yo creo que ha ido con conciencia como 4 o 5 bodas recientes, como que puedo decir que ya empiezo a tener conciencia de cómo se mueve una boda, que es bien diferente de verla cuando te invitan de chamaquito, que es puro party. Exacto. Que tú, dale, que termine la misa, dale, vamos a aparecer. Pero cuando tú estás aquí, tú tienes a la persona, quizá la persona toca un poquito de más puntos de contacto, pueden ir al showroom, ver muebles, quizás hay un poquito de contacto y una integración más tú a tú de la novia o la pareja, o el papá de la novia, o la mamá de la novia, o todo el mundo, porque aquí en Puerto Rico se mete todo el mundo. Por supuesto. Pero ¿cómo funciona entonces cuando una boda de destino? Cuando tú no tienes a la persona en persona, valga la redundancia, y tú entonces tienes que buscar maneras más creativas, presentar estas propuestas y estos P&Ls a través de una manera digital, virtual, que hoy en día es común, pero 2016-2017 no era lo común. Explícame cómo fue este andamiaje para crear lo que es Handcrafted. Bueno, volvemos a que la generación es ahora profesionales y son más jóvenes. Quiere decir que hay muchos pagándose su propia boda o hay muchos que ya vienen con un conocimiento de tecnología bastante avanzado. Así que... Hago una pregunta. Tomando en consideración que quizás tenemos personas que son más jóvenes y no saben las tradiciones de bodas. Sí. ¿Cuál era la tradición de términos de quién pagaba la boda antes? ¿Qué era el consenso general? Bueno, las bodas son una actividad social de la sociedad. Así que pues tradicionalmente se acostumbraba, hoy en día en muchos casos se acostumbra todavía a que los padres de la novia paguen la boda. Perfecto, ese era el único punto que quería tocar. Así que todavía pasa bastante. Sí, pero me parece muy interesante el punto de que cada vez mi generación se hace más responsable. Correcto. Entonces, así que pues volvemos, la generación entonces pues ya tiene un conocimiento tecnológico, tiene un poder adquisitivo mejor, quiere decir que ellos se están pagando sus bodas más y más, o que pagan parte aportando también a lo que los papás ya les están dando. Así que pues fue fácil en el sentido de la comunicación pues ahora puede ser virtual porque es normal para ellos hablar por email, es normal para ellos utilizar WhatsApp o mensaje de texto, es normal para ellos hacer una videoconferencia porque los celulares y las computadoras pues ya proveen eso, por lo menos desde que yo empecé mi negocio, ¿verdad? Ya había una infraestructura tecnológica que mandaba eso. Ya no había que comprar la camarita aparte y ponerla encima de tu monitor. Así que pues teniendo eso de base. Luego de eso, yo vengo con un conocimiento corporativo de haber trabajado en agencia de publicidad, luego, ¿verdad? En los diferentes trabajos, en donde hay procesos y hay sistemas. Que entonces yo tengo que crear procesos, porque si yo le digo a mis clientas que tienen que delegar y confiar en suplidores para que hagan el trabajo, yo tengo que hacer lo mismo y poder delegar y delegar, pues tiene que ser a base de unos procesos ya establecidos. Alguna gente le llama SOPs, ¿verdad? Pues como sea, ¿verdad? Porque los pequeños negocios a veces no tienen tanto andamiaje de SOPs. SOP, Standardized Operating Procedures. Exacto. Proceso estandarizado en español. Exacto. Así que pues yo empecé creando mis propios procesos estandarizados. Desde las reuniones son X cantidad de reuniones y tienen estos temas. De modo que estamos empezando a planificar tu boda. No hay que pensar en la transportación tuya hacia el local, porque es que eso no va ahora, eso va después. Todavía no sabemos ni dónde te vas a quedar o dónde te vas a arreglar. Hay unos pasos que se tienen que seguir y yo dirijo a mi clienta de esa forma, desde poniendo un proceso para reuniones, poniendo un proceso de visitas a Puerto Rico,
pues mira, nosotros te pedimos que 3 meses antes, si puedes, venga a visitar a Puerto Rico por esta razón, y vamos a coordinar para ti estas experiencias. Y hay toda una agenda, un itinerario, ¿verdad?, que te vamos a hacer de tu visita. Y podemos buscarte al aeropuerto y podemos buscarte a tu hotel, o sea, hay una experiencia. Hay unos procesos para manejar documentos. Entonces, existen cloud services, existen CRMs, que son programas de client. Yeah. Ajá. Entonces, pues hay todas esas herramientas para negocios y también pues para la novia. Y cuando busco más allá, más profundo, es que esas herramientas existen para la industria de boda particularmente. Perfecto, mejor, no tengo que yo crearla. Así que ya yo tengo el proceso, pero entonces a través de un sistema pues puedo ponerlos en práctica, puedo automatizar, entonces puedo hacer un negocio que no sea presencial. Mira, acabas de tocar unos temas que me encantan, particularmente SOP, y quiero hablar de un punto muy importante que es delegar, y quiero que ese sea el próximo punto porque me parece un lado de respeto tanto para la novia, pero también de un crecimiento individual, de confianza gigante. Sí. Delegar no es fácil y mucho menos cuando tú le pides a alguien que delegue para tú delegar. Exacto. Eso está intenso, para no decirlo de otra palabra. Pero el hecho de que a base de la experiencia, a base del estudio y los años que llevas, que tú puedas decirle a la novia, esto pasa de manera A, B, C, D. No nos preocupemos por el D porque no hemos llegado al A. Uh-huh. Me parece algo más que nada súper interesante porque toma mucho tiempo entender cómo organizar estos puntos para evitar estrés innecesario. Claro. Y esto no es algo que solamente pasa en las bodas, esto pasa en la vida, porque hablamos en el pre-podcast session de las etapas de la vida. Exacto. Y en un momento donde tú quieres llegar de la primera llamada a la boda de tus sueños que viste en Instagram. Sí. Y tú quieres que en la primera llamada ya tú sepas el traje, quién te lo va a hacer, cómo tú vas a llegar, quién va a ser el fotógrafo, cómo se va a ver el video, cómo van a ser las luces, cuál va a ser el salón, cuando ni siquiera tienes fecha. Todo. En la primera reunión a veces me sacan la foto del ramo y yo, pero eso no tenemos local. Ni siquiera tenemos fecha. Exacto. Como que cuándo tú quieres hacerla. Correcto. Y eso habla mucho del slogan, de Stress Free Wedding. Sí. Porque mucho del estrés puede ser causado por el desconocimiento. Correcto. Por eso digo que una novia bien informada toma mejores decisiones y se disfruta mejor su proceso de boda. Entonces el tabú de que una boda es estrés o que una boda es un revolú o que una boda es, ay Dios mío, no, que si eso es un problema, pues yo lo quito porque de primera instancia pues yo le hablo de mi proceso y yo le hablo de que pues conmigo no va a tener esto no es un hobby para mí, esto es una compañía en donde si yo me enfermo, su boda va a estar cubierta porque mi staff puede trabajarlo. Entonces le doy una seguridad. Le hablo también de que yo soy una persona family oriented, bien orientada a la familia, así que este proceso es familiar, puede incluir a su mamá, puede incluir a su madrina. Quiere decir que incluso lo promuevo porque en una mente tanto detalle, la verdad es que tiene mucho detalle una boda, en una mente pues no da abasto. Así que yo soy orientada a la familia, podemos incluir a esa mamá que vive en Puerto Rico, podemos incluir a esa madrina en las llamadas de video y entonces pues se hace algo pues más en comunidad, los hago entender a todos para que entonces ellos no le metan presión a la novia. Entonces eso es una estrategia, no es que yo soy family oriented definitivo, pero es una estrategia porque son opiniones que le importan a la pareja. Apoyan a que todo reme hacia ese objetivo final. Entonces, pues, obviamente, a través de los años, uno adquiere experiencia y entonces, pues, ya yo sé también que empiezo a leer y empiezo a hacer unas preguntas claves desde dónde trabajan, si el novio va a estar involucrado, y ciertas preguntas para yo buscar esa conexión con esa pareja. Y entonces, pues nada, llevarlas a que confíen en mí a través de video, no presencial. Así que, sí. ¿Cómo es el proceso de delegar o confiar en delegar cuando alguien delega en ti? No sé si explico la pregunta. ¿Cómo es el proceso de delegar? ¿Cómo es el proceso de tú delegar cuando alguien te está delegando a ti? Tratando de poner en perspectiva que cuando alguien te delega a ti ya hay un relevo de responsabilidad. Uh-huh. O sea, ya tú eres la responsable de todo lo que suceda porque ese es básicamente el contrato social que se firma o el contrato no firmado de que
bueno, en tu caso sí es firmado, que tú eres responsable de todo lo que va a pasar ese día de la boda. Sí. Pero tú montas un equipo, que es lo que están mencionando, que es handcrafted, tú puedes, no solamente Liliana, sino hay un equipo, hay un andamiaje, hay una estructura detrás Sí. que va a hacer eso posible si tú no estás. ¿Cómo es confiar en ese equipo sabiendo que te están confiando a ti al final del día, como que tu nombre? No es nada de fácil, no es fácil. Todavía me falta, o sea, lo admito. Yo creo que lo que no se habla mucho en esto del empresarismo es todo lo que uno tiene que adiestrar. Y ese proceso de adiestramiento a tu personal, a quien tú quieres que esté contigo, y también entender que tú necesitas ayuda, que no lo puedes hacer solo, es algo que no se habla mucho en el empresarismo, no se habla mucho. Hay conferencias y talleres de venta, hay conferencias de recursos humanos, pero no se habla necesariamente de cómo es ese adiestramiento y de cómo tú crear procesos para poder delegar. Quiere decir que todo lo que tú estás haciendo repetitivamente, cómo entonces puedes documentarlo para que el día que tú faltes, pues otra persona lo pueda hacer, o para delegarlo, para poder crecer. Esa es la única forma de hacer crecer un negocio, teniendo gente, involucrando un equipo, para que entonces pues tú puedas enfocarte en otras cosas y en crecer el negocio. Así que pues es a través de adiestramiento, a través de crear y documentar procesos y pues llevarlos a sistemas, llevarlos a automatización para aquello que no lo puede hacer un ser humano, ¿verdad? O también para ser más eficiente, pues poderlo, que le llegue ese mensaje o que le llegue ese servicio al cliente. Sí, es lo que a mí me fascina mucho creo más de tu trabajo, de lo que he podido ver, porque tuvimos una semanita entre que hablamos y la entrevista, que me dio tiempo de poder ver el BTS que tú a veces subes en tu Instagram, como que cómo se está cubriendo. Y ese lado de tener plan B y plan C, sí. Particularmente cuando tú haces bodas de destino, que muchas de ellas tienden a buscar elemento naturaleza, aire libre, pues valga la redundancia, porque vivimos en un trópico, porque tenemos playa, océano. Hay unos beneficios de hacer una boda de destino en Puerto Rico. Sí. Pero ese plan B, plan C, requiere demasiada preparación, demasiada organización y un entendimiento de los márgenes de ganancia para tú poder jugar cuando las cosas no salen de tu manera. Y quiero hablar un poquito de este lado de márgenes de ganancia, cómo tú entiendes, no solo, dame tener mucho cuidado con este tema. No es necesariamente el margen de ganancia para sacarle más dinero, no es el margen de ganancia para lucrarme de la boda de destino porque son personas con dinero, porque ya van a viajar, porque hay mucha gente que se puede tomar ventaja de la situación. Pero es tener márgenes de ganancias saludables que tú puedas planificar plan B, plan C, mitigar riesgos, quizás sea la palabra correcta, sin tener que básicamente cortar al cero tus márgenes de ganancias. No sé si me explico, una conversación creo que un poco bien in-depth de finanzas en el negocio, pero tratando de ir a esa persona que quizás está empezando y dice, no, yo lo hago por esto porque esto cubre mis gastos. ¿Y qué pasa cuando eso no salía de esa manera? Todo tiene que ver con la planificación y uno es en mi caso, yo soy coordinadora y un coordinador, un planificador tiene que pensar en todo. Y también, ¿verdad? Por eso está el equipo de trabajo, por eso están tus suplidores. Tienes que planificar y pensar en todo. Quiere decir que una pareja viene a donde nosotros en pleno mayo a querer una boda completamente al aire libre y yo le digo que ok, sin carpa. Pues no es real, no soy una buena planificadora. Tengo que pensar, ¿verdad? En todos los posibles escenarios. Eso es parte de mi trabajo, parte incluso de mi ADN como planificadora, en ir 3 pasos más al frente, en anticipar. De hecho, la palabra anticipar es parte de las palabras y valores de la compañía. Está escrito así en la oficina. El anticipar todo el tiempo a qué puede pensar ese cliente o qué puede pasar si pasa tal cosa. Porque pudiese ser incluso también que el oficiante de la ceremonia se adelantó, hizo una ceremonia en 10 minutos y yo la tenía para 30, 40 minutos. Y de la transición de la ceremonia al cóctel yo tenía unos pleneros
para caminar a todo el mundo. Y no han llegado. Ajá, no han llegado porque es que hicimos todo en 10, 15 minutos. Pues ahí hay un anticipo de todo, qué pudiese pasar. Pues entonces se cita a los pleneros con tanto tiempo de anticipación, aunque sea para su servicio en tal hora. Se busca, ¿verdad? Contingencia, se busca locales que tengan preparación, que tengan infraestructura desde el plan B para el espacio, pero también planta eléctrica, como en Puerto Rico, ¿verdad? Planta eléctrica, cisterna, todo eso. Incluso después del huracán María, un grupo de coordinadoras nos fuimos a la calle a visitar locales y hicimos un Google Sheet para toda la industria. Lo pusimos un grupo privado de la industria y entonces en ese Google Sheet actualizábamos si este local tiene cisterna y planta, si este local está abierto después del huracán, sí. Entonces fuimos como haciendo un censo de cómo estaban. Mira que yo creo que tú te ríes con el tema de planta y cisterna en Puerto Rico, pero después de una semana donde vimos un evento que se canceló en pleno evento porque se fue... Hay rumores, ¿verdad?, que dicen que no necesariamente fue que se fue la luz, sino que fue una sobrecarga del lugar a base de pues pantallas, sonidos, que eso es súper común que pase, mucho más en una estructura tan vieja como lo son los teatros en Puerto Rico. Pero es algo que tú puedes mitigar riesgos si estás preparado. Las situaciones pueden pasar. I mean, ¿cómo que se llama? El que tú siempre dices que Murphy's Law, que dice lo que puede pasar mal, va a suceder mal. Sí, exacto. Que Murphy fue una persona en vida real, by the way, si no lo saben, y tiene unos principios que eso está escrito. Eso no es cultura popular. Sí, las cosas pueden pasar, es como tú reaccionas, es como tú dejas al cliente, ¿verdad? Y ese servicio que tú das, servicio al cliente en lo que sea que tú des. El fin de semana pasado nos pasó que llovió tanto y tanto y tanto, y yo tengo el teléfono literal del Servicio Nacional de Meteorología. O sea, yo llamo constantemente cuando tengo algún tipo de actividad al aire libre. Con todo y que llamamos y que pues nos habían dicho que el radar, ¿verdad?, decía que iba a pasar a tal hora, etcétera. Bueno, el clima es impredecible, los satélites simplemente, ¿verdad?, están de referencia. Uh-huh. El punto es que nos llovió tanto que ni siquiera pudimos sacar las sillas que estaban afuera de la ceremonia, no las podíamos ir afuera y entrarlas, secarlas y entrarlas. Así que pues la decisión, yo a todas estas estoy con la pareja en el hotel manejando, ¿verdad?, su proceso de fotos, su proceso, pues yo le dije, bueno, tenemos que sacar las sillas de la recepción que ya estaban bien puestecitas, bien hermosas, tenemos que bajar esas sillas para el área del backup y tenemos que movilizarla, esas sillas de la recepción para el área nueva para la ceremonia. Pues bueno, ahí todo el equipo, incluyendo suplidores míos, los músicos, los meseros, todo el mundo nos ayudó. Así que, pues, ¿verdad?, además de mi equipo de la oficina, pues yo cuento con buenos suplidores, buenos profesionales y colegas. Entonces, la contingencia, pues, fue que dejamos a todos los invitados en el área del lobby del hotel. Les explicamos la situación. De igual forma no se podían subir a las guaguas porque estaba lloviendo mucho. Así que pues algunos decidieron quedarse ahí, algunos decidieron ir a la barra, les dimos un tiempo, les explicamos. Vamos a estar retrasados 15 minutos, 20 minutos, a tal hora volvemos a encontrarnos aquí. Todo el mundo entendió. Luego entonces en las guaguas, allí pues también hubo tiempo de hacer contingencia, de buscar sombrilla, toda una contingencia, bajamos a todo el mundo al plan B, eran casi 200 invitados y entonces pues se hizo la ceremonia, solamente estuve retrasada 20 minutos en total, porque igual en los itinerarios uno planifica tiempos de contingencia, en todo uno piensa 3 pasos más adelante, uno anticipa ante posibles situaciones que pueden pasar. Tú mencionaste algo que me llama mucho la atención, Liliana, que es que utilizando este ejemplo, ¿verdad?, particular, en un momento donde el vuelo se trancó, no solamente fue tu equipo de la oficina, sino que fueron suplidores, fueron músicos. Sí. Toda persona que estaba trabajando en la boda entendió su rol, que era apoyar lo que fuese a pasar en ese momento para que la boda se diera. Correcto. Y eso habla de varios elementos. Búsqueda de buen equipo, habla de búsqueda de buenos suplidores, tremenda relación con tu suplidor, pero sobre todo un elemento de liderazgo para que puedas sincronizar la visión
de tantas personas para que remen en una sola dirección. Correcto. Eso no es fácil. Definitivamente easier said than done. ¿Cómo lo has logrado? Yo creo que a través del ejemplo de los valores que uno representa. Volvemos. Mi familia es muy orientada al servicio. Y de un lado es el servicio a la comunidad y de ser líderes en todo lo que hacen, ¿verdad? O de estar no solamente como miembros de una organización o miembros de algo, sino ser unas personas activas en búsqueda del progreso o de la evolución, ¿verdad? De donde sea que estén. Por otra parte, otra familia, ¿verdad? La de padre, son de servicio, pero es más como al pueblo. O sea, ellos viven en Guaynabo, pero es Guaynabo pueblo que organizan el Festival Mabó de Guaynabo. ¡Wow! O sea, ese tipo de servicio a la comunidad. El Festival de la Patita Guisada, o sea, todas esas cosas. Así que yo tengo ese ejemplo y yo creo mucho en que con el ejemplo, pues uno enseña también. Así que, pues, de la forma en que le hablamos a nuestros suplidores, de la forma en que mi equipo de trabajo, desde que el momento que las contratamos, yo les digo, necesito personas que sean líderes, que sean, que tengan iniciativa, que sean emprendedoras, que incluso mi staff tiene hobbies. Hay una que hace globo, hay otra que hace uñas, hay otra. Así que yo busco ese perfil. Y entonces, pues los suplidores, yo les hago entender, a mí me gusta la filosofía de Simon Sinek, ¿verdad? Del why. Yo les hago entender el propósito y el rol de cada quien. Y de esa forma, yo tengo hasta diagrama, no del why, sino en dónde tú estás en esta cadena. Y eso se lo he hablado a mis suplidores, en dónde tú estás. Y esto es importante, el que tú dejes este servicio bien, porque tú eres parte de esta cadena. Y sin ti, el servicio anterior o el servicio que va después, pues no se puede dar. Así que yo creo que a través de eso, mis suplidores y yo hemos tenido buena relación. Yo los respeto mucho como profesionales. Respeto mucho el feedback de ellos. Y entonces el equipo de trabajo también ha sido bien bueno a través de ese ejemplo y de esa explicación, adiestramiento, para que pues sepan su rol, sepan el por qué es importante hacer lo que hago y cómo puedo ser un líder y cómo puedo llevar a cabo mi trabajo siendo el mejor. Si soy asistente ese día de la boda o de la novia, soy la mejor asistente que existe. Siempre tengo mi name tag, estoy arreglada, represento a Puerto Rico, o sea, eso es lo que buscamos. ¿Cómo manejas las expectativas de las novias? Porque las bodas son, como dicen por ahí, es el día más importante de todas las novias. Pero me causa esta intriga que aunque tú tienes novias que son puertorriqueñas, a veces sí, tienes novias que no son puertorriqueñas. Correcto. No conocen la industria, no conocen nuestras costumbres, no conocen necesariamente cómo nos comportamos. ¿Y cómo se comporta la isla? Que se comporta en un island time y se comporta de una manera bien particular. Sí. Island time is real. Pero, ¿cómo manejas las expectativas de la novia sabiendo que es el día más importante de esa pareja y ellos no están en control? Yo creo que explicándole mucho el proceso. Así que te puedo dar un ejemplo que es el que se me viene a la mente. Cuando estamos cotizando suplidores, ese proceso de cotización, como bien dices, el island time es real y los suplidores se tardan mucho en cotizar y hay que darle mucho seguimiento. Nuestro sistema de planificación de proyectos, pues le podemos poner updates y comentarios de lo que hemos hecho. Y pues guarda el comentario con el día y la hora en que lo pusimos. Esto es el CRM que estábamos hablando. Exacto. Cool. Así que pues parte de lo que hacemos es que documentamos le di seguimiento 1 hoy, contestó tal cosa, o sea, se documenta y entonces yo puedo mostrarle a la clienta el que nosotros hemos hecho un progreso, el que nosotros hemos hecho el trabajo. De igual forma, pues la estrategia de uno, y esto es venta en todos los sentidos, pues si el suplidor yo sé que se me tarda 2 semanas, yo le voy a decir a ella 1 mes para que entonces en 2 semanas, wow, tú eres la mejor, porque imagínate, sacaste esta cotización. Pues exacto. Así que es un poquito de una estrategia de persuasión o venta para, pues uno, tener ese cojín, esas expectativas donde están. Hablarle bien claro a la novia sobre qué esperar
desde la primera reunión en donde nos conocemos, ni siquiera nos han contratado, yo oriento a las novias, yo les doy una orientación para que ellas conozcan cómo se trabajan las bodas en Puerto Rico, pero también tengan sus expectativas claras sobre presupuestos, sobre procesos, sobre áreas en las que hay que planificar. Y eso yo creo que se adapta a todo, porque si uno tiene eso claro en su negocio, negocios que trabajan con clientes directamente, es una estrategia de persuasión y de ser claro con el cliente, de no overpromise, sino decirle, ¿verdad? Darle un poquito más de tiempo para que entonces uno pueda ser el que cumple o el que sobrepasa la expectativa, pero la expectativa estaba lejos o la expectativa estaba baja. Así que pues eso es como una estrategia, ¿verdad? De persuasión a la gente. Sí, el famoso under promise and over deliver. Exacto. Y lo que pasa es que mucha gente también lo coge, yo creo que bien literal. Entonces hacen unas promesas que son como que, ¿really? Sí. Entonces yo creo que más que quizás no es el mejor refrán, pero quizás en vez de ser under promise, es know what you're promising. Como que ten cuenta realmente de qué es lo que tú estás prometiendo y tampoco te ahorques tú solo. Porque como tú dijiste, si tú sabes que tu suplidor se tarda y sabes que su promedio son 2 semanas, pues no le des 2 semanas porque sabes que vas a dársela ahí. Correcto. Es una cuestión de ser responsable también con lo que uno dice, con lo que uno ofrece dentro del servicio de uno. Así que, pues sí, o sea, se le dice eso al cliente, se le exige al suplidor entonces. Porque, pues caramba, le estamos poniendo, ¿verdad? Una oportunidad de negocio al suplidor. Así que, pues, cuento contigo. O sea, es hacer responsable y que ese suplidor te responda como tu partner, como que es tu partner y te haga quedar bien. Así que pues otra vez es una cuestión de persuasión de ambas partes. Siempre en los eventos, cuando se trata de eso o cuando uno tiene que trabajar con clientela, uno tiene que vender a 2 áreas o a 3 o a varias áreas. Uno tiene que persuadir o venderle al cliente, persuadir o venderle al suplidor, persuadir o venderle a tus pares, ¿verdad? A tus empleados o a tus compañeros de trabajo. Es toda una cuestión de que cómo logro que esto se cumpla. Entonces tú tienes que tener ese discernimiento, esa sensibilidad de leer a las personas, a cada quien, para que cada quien te responda de la forma en que tú necesitas. Así que pues el suplidor, por ejemplo, pues si vemos que es un DJ, los DJ no están en la computadora, están trabajando. Tienen sí su computadora porque pues con eso ponen la música, pero no están sentados como nosotros 24/7 o un catering, ¿verdad? Están en la cocina o un pastelero. Así que, ¿cómo le hacemos? Pues entonces ya nosotros sabemos que de lunes a miércoles son nuestros días para pedirle esas cotizaciones, porque ellos los fines de semana, de jueves en adelante, no nos van a hacer caso. Entonces, ¿qué horario nos van a atender? Porque hay muchos que tienen hijos. Después de las 3 de la tarde los perdemos. O bien por la mañana están llevando a los hijos. O tienen unos hobbies, etcétera, ¿verdad? Van al gimnasio, etcétera. Pues mira, de 10 a 3 de la tarde, eso ahí le metemos a la llamada, a hostigamiento para que nos den esas cotizaciones, etcétera. Las clientas tienen otro horario. Muchas de ellas, después de salir de trabajar, es que entonces le prestan atención a las tareas de la boda, a lo que nos deben. Así que es una cuestión de persuasión y venta para todos lados para lograr que se cumpla lo que quiere. ¿Qué es lo más retante de crear experiencias únicas consistentemente para distintas parejas? Pues mira, hay que leer mucho, hay que exponerse. Hay que exponerse a muchas industrias, hay que exponerse a viajes, hay que exponerse a mundo, para poder entonces, pues primero, darles una forma diferente de pensar a las personas, para entenderlas, entender el perfil de cada quien, para poder entonces ofrecerle esas experiencias nuevas. Y entonces cuando ofrecemos eso, es bien gratificante el ver la satisfacción, el ver que creamos ya sea negocio nuevo, hicimos crecer un negocio, que la clienta pues no se lo esperaba o
o fue mucho mejor de lo que lo esperó. Así que hay una sensación bien bonita cuando promovemos cultura, cuando promovemos valor, ¿verdad? Hoy en día las bodas ya dejaron de ser más tradicional, son más experiencias. Hay experiencias de coctelería, hay experiencias de fiesta, de música, de productos tangibles, productos personalizados para los invitados. Así que pues le damos varias opciones a la novia, vemos por cuál se está inclinando y de ahí, tú sabes, buscamos información y le damos muchísimas ideas para que ellas sigan, tú sabes, desarrollando. Acá en la oficina me dicen que yo creo monstruos de clientas porque entonces ellas se emocionan, entonces nosotras a la larga somos las que tenemos después que ejecutar, que sí, entregar props o hacer mil cosas, pero sí, es bien bonito darle esa oportunidad a que clientes, familiares piensen que hay miles de opciones y cuáles son esas opciones y inventen opciones nuevas basado en, es que eso es posible, pues puedo hacer tal cosa, adaptado a lo que me gusta. Sí, claro, porque una vez conoces la industria puedes entender que es posible versus cuando estás desde afuera es como que se ve bien complicado. Cuando Correcto. Quizás no es tan complicado, lo que pasa es que no eres la persona que sabe ejecutarlo. ¿Cómo crecemos la industria, Liliana? Porque eso fue lo que estábamos hablando en el pre-podcast session cuando estábamos buscando el café, que es una industria que genera muchos millones de dólares en este efecto trigonométrico que tiene, donde se alimenta coordinador, se alimentan hoteles, se alimentan todos los servicios intermedios de alimentos que son restaurantes y las familias que se alimentan de los restaurantes, suplidores de música, DJs que mencionaste, catering, porque yo te hablé de comida de las personas cuando van a comer al restaurante afuera, no te estoy hablando del catering que es otra línea completa de personas que se alimentan. Es una industria que puede aportar muchos millones de dólares y que de cierta manera también puede funcionar para el homecoming, ¿entiendes? De los boricuas, de volver a traer a la casa los boricuas que por 2 o 3 generaciones no se han sentido en casa, generaciones que añoran cumplir sueños de personas, quizás de casarse en Puerto Rico porque nunca habían visitado la isla, pero era lo que su abuela les contaba. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos crecer esta industria y que la gente entienda el valor económico que tiene para nuestro desarrollo como isla? Pues aquí hay varias áreas. Lo primero es que tenemos que entender desde gobierno hacia abajo, ¿verdad? Entender el impacto económico que tiene este segmento de las bodas de destino. Sí hablamos del nicho de diáspora, pero en general hay países que tienen como parte de los pilares del desarrollo económico las bodas de destino. Hablemos de México, hablemos incluso, ¿verdad? Latinoamérica y muchos países que tienen como dentro de sus pilares de desarrollo económico este segmento de bodas de destino, porque no solamente impactan ese día y sí, todos los suplidores de producción que los mencionaste, pero también impacta transportación, impacta industria turística, ¿verdad? Impacta comercios de moles, restaurantes, todo tipo de servicio, incluso pues todos estos vuelos que se pudiesen abrir gracias a que entonces hay más personas llegando a Puerto Rico, pues para este tipo de actividad. Sin contar las posibles bodas que puedan ocurrir de esa boda. Correcto. O los posibles viajes turísticos, que es un efecto... Correcto. Cada boda de destino hoy en día está promediando 100 a 130 invitados por boda. Cada uno de esos invitados en promedio gasta $1,000 sin el pasaje, en promedio, por invitado. Pues desde la estadía, la transportación, alimentos de fin de semana, compras. Así que eso es un promedio de lo que gasta. Son $150,000 utilizando ese ejemplo de 150 personas a $1,000. Correcto. Sin incluir boletos, fare tickets, pasajes. Correcto. Sin el costo de la boda. Exacto. Eso es invitados. Cada una de esas personas se queda mínimo 3 noches en Puerto Rico, así que impacta cuartos noche. Y entonces, cuando hablamos de boda, las bodas de destino, por lo menos se hacen 5,000 bodas de destino al año en Puerto Rico, pasan desapercibidas por el hecho de que
el proceso de gobierno para la licencia de matrimonio es un poco complicado, así que eso es parte de lo que nos hace falta. Por eso mencioné desde gobierno hacia abajo, porque antes sí había una oficina de registro demográfico turístico para entonces esas bodas de destino poderlas registrar y que el gobierno pudiese tener ese ingreso. Hoy en día las parejas están prefiriendo casarse legalmente en su estado o país de residencia y vienen aquí y hacen una boda simbólica. Esas bodas no se registran ¿verdad? No hay una data particularmente. Pero sí, en un análisis que hicimos y un estudio, ¿verdad?, de industria que se hizo con oficiantes de boda, con coordinadora, pues hay un estimado de 5,000 bodas al año de destino. Déjame añadir ese punto aquí, Liliana, porque mientras tú estás dando números, yo estoy apuntando y haciendo mi matemática y entendiendo cuán bruto me voy a quedar después de esta entrevista. Pero si hablamos de 5,000 bodas a un promedio de $1,000 por 150 personas promedio, que son 150... Vamos a ponerle $125,000 para no ponerle 150, ¿verdad? Vamos a ponerle 100,000. Vamos a bajarlo un poquito más, que hay bodas más chiquitas sabiendo que el número es 150. Pero si hacemos 5,000 bodas por $100,000 que genere una promedio, estamos hablando de $500 millones al año. Y eso es en invitado. En invitado. En el efecto del invitado. Correcto. Sin incluir... la producción de la boda. Que pone cada boda tenga un costo de $75,000. Para irnos... Todavía el promedio sigue estando en 40,000. En 40,000, ok. So vamos a poner... El promedio. Son $200,000, ¿verdad? 5,000 por... No, son $50 millones. Son 5,000 haz por... el cálculo ahí. Él tiene la... 40,000. La calculadora. Son $200 millones. Así que las bodas de destino dan un impacto importante. Hace un tiempo me acuerdo que estaba en una conferencia junto a los de Buena Vibra, me acuerdo que también estaba de Exponente Max, y ellos estaban hablando del impacto de los eventos musicales y de entretenimiento. Las bodas tienen impacto económico. Las bodas traen a mucha gente y luego es un efecto dominó en donde la gente regresa. Entonces, cuando hablamos de Puerto Rico, del espacio territorial, lo que significa Puerto Rico para ese mercado estadounidense, es un vuelo doméstico, no hay que cambiar moneda, no hay que cambiar plan de teléfono, obviamente no hay que necesitar pasaporte, así que se hace más seguro. Estamos bajo las leyes federales. Seguridad. Así que se hace hay un sentido de seguridad, desde seguridad, ¿verdad?, policíaca, también de medicinas, porque entonces tengo lo mismo, si me enfermo, si me pasa algo, tengo el mismo ibuprofen, acetaminofén. Así que hay un sentido de que es seguro, hace sentido porque es parte del territorio, es cerca, y entonces seguimos siendo un destino exótico, tropical, caribeño, para entonces esas parejas que están en una generación donde es normal viajar. Claro. Es completamente normal. 1 de cada 4 bodas es de destino hoy en día. Wow. Así que, porque es normal, porque es una generación que está acostumbrada a viajar y que le hace sentido viajar. Así que es importante este segmento para el desarrollo económico de Puerto Rico. Wow. En la matemática que hicimos, Corillo, 5,000 bodas por $100,000 promedio que gasten invitados son $500 millones, perdón, porque 750 era por 150. Eran $500 millones. Él tiene la calculadora ahí. 5,000 por 40,000, ¿verdad? Que gasten en boda promedio son $200 millones. Estamos hablando de $700 millones que entra. Necesariamente yo creo que más los 500 millones que los 200 millones son aunque es que al fin y al cabo todos son fondos extranjeros. Todo es dinero que viene de afuera en su mayoría. En su mayoría. Sí. Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, pues nos falta por lo menos una mejor estructura para lo que es la data estadística de ese registro demográfico. Nos falta que los suplidores puedan estar mejor preparados para atender a ese mercado que viene de afuera. Entiéndase con presencia online, entiéndase aceptando métodos de pago internacionales o tarjetas de crédito, porque estamos hablando con una generación que ya entiende el sistema de finanzas, así que quiere acumular puntos, quiere, ¿verdad?, pues está buscando esas estrategias. Y entonces nos hace falta en muchos casos mejor infraestructura en los locales de boda.
Todavía hay muchos locales que no cuentan con planta eléctrica, no cuentan con cisterna. Eso hace falta porque estas parejas están buscando no el típico ballroom, no lo quieren. Para un ballroom pueden ir a cualquier parte del mundo. Están buscando sitios bien únicos que hablen algo, así sea un hotel, pero que sea un hotel único, que tenga una estructura o que tenga un espacio bien moderno, que presente lo que es Puerto Rico, no solamente en forma de playa, sino puede ser en la parte colonial como lo que tenemos en Viejo San Juan, o puede ser la historia que tiene el lugar. Vemos en el oeste que hay espacios desde Airbnbs y haciendas que tienen historia. Vemos en el Viejo San Juan que hay también espacios con mucha riqueza, ¿verdad? Histórica. Hacienda Campo Rico, la he visto mucho. Correcto. Entonces, pues las personas de esas parejas de destino están buscando ese tipo de lugares. Hay que también abrirse un poco a las parejas de diferentes orientaciones sexuales. Eso es un mercado que está en crecimiento bien, bien fuerte. Un mercado nicho también. Sí. Y esas parejas, aunque uno no esté acostumbrado, esas parejas están buscando lugares que promuevan esa aceptación. Así que esa comunicación o fotos o formas de decir aceptamos o no nos da miedo a poner una foto en una publicidad de parejas del mismo sexo, pues es importante que nosotros lo tengamos presente porque eso es un nicho que gasta mucho y que es muy creativo. Así que pues salirnos, ¿verdad?, de la caja de lo que son los protocolos, de que el local solamente pues sirve para que el cóctel sea aquí solamente y la recepción sea aquí. O sea, son parejas muy creativas. Y nos estamos moviendo a eso, a que esas parejas viajen, ya sea generación nueva, parejas del mismo sexo, viajen y pues tengan esa experiencia y hay que estar preparados para ello. Liliana, yo creo que mejor que eso está difícil. Al final de Mentor en línea siempre hacemos 4 preguntas de fuego, así que vamos por encima. Ahí vamos. Vamos allá. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener el DeLorean, el carro en el tiempo, ¿a qué década, época o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Wow, me encantaría ir a los años 20, a esa época. Gatsby. Sí, esa me encanta. Un poquito clichosa, pero es que yo soy así. Me encanta la vestimenta de esa época, muy chicas del cable, tú sabes, aunque sea un poco de la época de prohibición, pero esa época para mí es interesante también por artistas, escritores, personas influyentes que salieron de esa época. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde están todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Okay. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Liliana Albizu? Rayo. Anda, hay un montón. Y siento que tu playlist tiene que ser gigante, nada más con las canciones de bodas, pero... Sí. Sí, porque mi playlist va desde el reggaetón, balada, hasta todo. Déjame ver. Puede ser, creo que es Katy Perry, la de Unwritten. Esa creo que es Katy Perry. Ahora no sé. Si no la chequeamos, ya se están en el The Rest. Sí. Ay, Dios mío, la tengo en mi mente, pero no la voy a cantar. Pero sí, es Unwritten. Sí. Tercera pregunta. ¿Qué 3 libros les recomendaría a nuestra audiencia? Bueno, en Los 4 Acuerdos es como un must, por favor. Es importantísimo ese libro y el que uno pueda entender el valor de cada cosa que habla de esos 4 acuerdos. Aunque suene un poco clichoso, para mí el impacto de Think and Grow Rich de Napoleon Hill fue importante en mis 18 años cuando lo leí. Y el otro, a modo de leisure, es El infinito en la palma de la mano, que es de Gioconda Belli, y habla sobre la historia imaginaria de la autora, ¿verdad? Es la historia de Adán y Eva. Y es buenísimo. Es una ficción, obviamente, pero
es bien bueno, como esa interacción de Adán y Eva en ese jardín del Edén fue. Eso está súper cool. Siempre Sí. algo diferente. Como te podrás imaginar, Think and Grow Rich es bastante recomendado. Pero estoy contigo totalmente de acuerdo. Es un libro que, en mi opinión, es un pilar. Tú lees Definitivo. ese libro. Yo no creo que sea todos los años. Es un libro bastante complicado de leer. Depende de la versión, pero el original tiene unas palabras. Napoleon Hill es fácil de digerir, Sí. pero no es fácil de leer. Tienes que leerlo con calma, para atrás, para adelante, entender bien los conceptos que él explica. Pero tú lo lees una vez cada 3, 4 años y de momento tú vas a empezar a entender muchas cosas que hace 4 años no entendía y conectar puntos bien cool. A mí me ayudó ese libro en particular porque sí lo cogimos, cuando lo leí, lo cogí por capítulo y me tocó hacer una presentación de cada capítulo. Oh, wow. Así que por eso tuve que como hacer una o sea, cómo yo lo percibía, ¿verdad? Sí, lo dirigiste, lo explicaste. Exacto. Sí, Entonces, pues yo creo que eso es una buena recomendación, o leer un capítulo por lo menos de vez en cuando y entenderlo y cómo lo puedes poner en práctica, o sea, darle un tiempo de práctica a ese capítulo en particular, para mí hizo toda la diferencia. Esto, fíjate, muy cool. No necesariamente tiene que ser el libro que te estás leyendo todos los días, simplemente cada par de días, cada par de semanas, coges un capítulo. Y lo pones en práctica. Exactamente. Sí, eso hizo toda la diferencia. Sí, es diferente leer y aplicar que leer. Vamos a ver qué aplicamos. Exacto. Qué cool. Liliana, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestros escuchas? Muchísimos. No, pero que sean dirigidos al servicio. Yo creo que cuando uno hace las cosas por pasión y con una buena intención y dando lo mejor de uno, definitivo que marca la diferencia. El servicio es bien importante. Y hay veces que pensamos work hard, pero también hay que work smart. Es súper importante. Y eso es una recomendación que constantemente doy, que trabajemos a modo de servir con amor, con calidad, pero entonces we have to work smart. Eso es importante. Y por otra parte, que seamos abiertos a conocer más allá de lo que vemos en nuestro 100x35, que seamos abiertos a leer, a salirnos fuera de las redes, a viajar, a tener actividades extracurriculares, a buscar experiencias culturales, a buscar tener experiencias artísticas. Eso desarrolla habilidades y capacidades que a veces ni siquiera nos damos cuenta. El otro día incluso compartí un video que decía: siempre deberíamos tener alguna influencia de arte, ya sea porque escribes en tu diario, un journal, unas notas de gratitud, etcétera, o que experimentas actividades culturales porque sales, o porque visitaste un museo, algo tan básico como exacto. Y eso expone, ¿verdad? Para que tu mente pueda ampliarse, para que rompas a veces los ciclos de familias, de pensamientos, de generaciones. Así que es importante, ¿verdad?, que tengamos siempre una mente abierta, que busquemos, que nos eduquemos para poder dejar un legado, para poder, lo mismo, servir, para poder tener un mejor país a la larga. Es una manera de sensibilizar nuestra alma y hacernos más receptivos a las cosas que normalmente no seríamos. Correcto. Sí. Liliana, un absoluto honor. De verdad, un honor tenerte aquí, un placer. Las cámaras son tuyas, promociones. Handcrafted Wets, donde lo conseguimos en redes sociales, página web. Si tenemos una pareja que está en la diáspora y está interesada en contactarte para tu servicio, ¿dónde lo podemos hacer? Pues agradecida de la oportunidad, definitivamente. Como siempre te he dicho que admiro mucho tu consistencia y determinación con este podcast. De verdad que en tu corta edad has sido ejemplo, ¿verdad?, de lo que es ser un emprendedor. Así que primero quería felicitarte. Que pero ahorita me dijiste viejo. No. Esa la tengo apuntada. Pero de verdad que agradecida. Y pues Handcrafted Wets lo pueden conseguir en Instagram, es lo más común. Instagram, Facebook, todas las plataformas de redes sociales y también en todos los perfiles de
de búsqueda de turístico, o sea, Yelp, TripAdvisor, Google Maps, en todos estos perfiles estamos ahí y pues somos una compañía de coordinación y planificación de bodas de destino y no solamente nos enfocamos en el día y la producción de la boda, sino la experiencia de fin de semana de las parejas y pues el website también es handcraftedweds.com y ahí estamos a las órdenes. Liliana, sí. Gracias. Gracias a ti.